Muy buenas tardes. Mi nombre es Jair Mosquera. Vamos a presentar en esta tarde un tema muy interesante. Interesante porque dentro del mundo cristiano hay muchas enseñanzas respecto a cuál es el verdadero día de reposo. Es más, algunos debaten sobre si el sábado, incluyendo la ley de Dios, fue clavado en la cruz de Calvario. Y citan un texto conocido, citan Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a hacer un estudio en esta tarde de ese capítulo. Vamos a estudiar qué pasó con la ley después de la muerte de Cristo, qué pasó con el sábado, y entonces a partir de ahí vamos a armar un estudio a partir de ese texto, Colosenses capítulo 2. Hay quienes sostienen que la muerte de Cristo fue para clavar o abolir la ley, incluyendo el séptimo día, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, el sábado. Sin embargo, cuando tenemos que saber y entender que Pablo no está atacando la ley, ni está atacando el sábado en Colosenses. Lo que Pablo está atacando son sistemas diferentes a lo que mucha gente sostiene respecto al sábado y la ley. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2:14 dice: y anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz. A la pregunta si el sábado fue clavado en la cruz, Colosenses, la respuesta es corta y sencilla: no. Lo que Pablo está diciendo es que Jesús clavó en la cruz la sentencia que había contra nosotros. ¿Cuál era la sentencia? Ezequiel contiene la respuesta: el alma que pecare, esa morirá. O sea, la sentencia que había contra nosotros era sentencia de muerte. Ahora, Colosenses 2:14 está diciendo: anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios. Ahora, ¿qué actas son esas? Tenemos que ir a la palabra griega, los hierógrafos, literalmente escrito a mano. En el siglo I eran certificados de deuda. Cuando alguien adquiría una deuda o un pagaré, se le entregaba un certificado, un pagaré, tu firma, reconociendo que debías. El acreedor, el hierógrafo, como una prueba contra ti. O sea, para cobrar la deuda tenía que tener la constancia. El hierógrafo era la constancia de la deuda que tú adquirías. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú adquirías la deuda, había una sentencia contra ti. Era el decreto, era lo que estaba allí escrito. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que los decretos que habían contra nosotros, en el libro de Levíticos, no era la ley moral, no era el sábado, porque Pablo está diciendo que eran contrarios a nosotros. En Marcos, Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre. Así que el sábado no puede estar en contra de nosotros. El sábado está a favor de nosotros. El sábado es una bendición para nosotros. Por lo tanto, el sábado, incluyendo la ley, tampoco es un decreto contra nosotros, porque Dios lo hizo para nuestro beneficio. Ahora,
tenemos que ir al libro de Levíticos. Allí hay una diferencia, porque además de la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, también existía la ley de Moisés o la ley mosaica, como muchos la conocen, o también el libro de la ley. La diferencia entre la ley moral y la ley de Moisés es que mientras que la ley moral, los 10 mandamientos estaban guardados, escritos en 2 tablas de piedra y estaban guardados dentro del arca de pacto de testimonio, el libro de Moisés o el libro de la ley o la ley de Moisés estaba escrita en un libro. El libro de Moisés o el libro de la ley estaba puesto allí encima de una mesita, a un ladito allí del arca de pacto. Los 10 mandamientos estaban dentro, escritos en 2 tablas de piedra. La diferencia, el libro tiende a perderse, tiende a dañarse. Mientras que lo que estaba guardado en tablas de piedra significaba que permanecía ¿para cuándo? Para siempre. El libro de Moisés o libro de la ley o la ley mosaica incluía fiestas que dentro del libro de Colosenses, el siguiente versículo 15 y 16, ahora después de Pablo haber dicho que Cristo anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros. O sea, los decretos era la ley de Moisés. Apuntaban a Cristo. O sea, tenían su cumplimiento en Cristo. Otra diferencia, la ley de Moisés apareció mucho tiempo después. Porque la ley moral ya existía desde el libro de Génesis. Es más, existía desde el cielo. La controversia es en la ley de Moisés y la ley de Dios. ¿A qué se refiere la ley de Moisés? Porque es que Moisés tenía su ley. Ahora, existía una ley que era diente por diente, ojo por ojo. Me imagino que esa estaba dentro del libro de la ley de Moisés. Existía también otra ley que el que violaba el sábado era apedreado. Eso estaba dentro de la ley de Moisés, ¿cierto? Me imagino, pienso yo. No lo he leído, pero sí pienso de que todas esas leyes estaban dentro de la ley de Moisés, porque fueron abolidas cuando Cristo vino, abolió todas esas leyes. Por ejemplo, el guardar el sábado y el que violaba el sábado era apedreado inmediatamente. Cristo dijo que no era así. Y era una ley que la respetaban por respeto al sábado. O sea que en cierto sentido, la ley que existía también era de que el que mataba lo mataban, el que lo encontraban robando le cortaban el brazo, una mano. ¿Sí me entiende? Esas eran leyes que habían cuando Cristo vino aquí a esta tierra. Encontró toda esa cantidad de leyes que ese era un yugo para el ser humano. Usted no podía violar el sábado porque estaba en peligro que lo podrían apedrear. Entonces, dígame, ¿a qué se refería la ley de Moisés? Ok. Entonces, ahí en Colosenses, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13, comencemos desde el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que estaban contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva, o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien en todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece en el conocimiento de Dios. Ahora, tenemos que mirar cuántos sábados habían. El sábado
semanal, pero también existían otros días, otros sábados, fiestas que se celebraban mensualmente, otras anualmente, otras cada 7 años y otras cada 50 años. Esos días caían, podían ser un domingo, un miércoles, un jueves, cualquier día de la semana, pero por la solemnidad que tenían, se los llamaba sábados, pero no eran el sábado, el séptimo mandamiento, el sábado de la ley de Dios, sino que eran sábados que estaban escritos en la ley de Moisés. Esos sábados, por ejemplo, el día de la expiación era un sábado, para los israelitas era un sábado, era un día en el que nadie podía trabajar, nadie podía hacer sus obras, era un sábado para ellos. En Levíticos capítulo 23, Moisés hace una diferencia entre los sábados de la ley de Moisés y los sábados de la ley de Dios. Levíticos capítulo 23, versículo 37 y 38. Dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda de sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. O sea, aquí Moisés hace la diferencia entre los sábados, la fiesta solemne, y los sábados de Jehová. Al séptimo mandamiento, al sábado semanal, al séptimo día, Moisés lo llama los sábados de Jehová, mientras que los otros eran sábados ceremoniales, eran fiestas que se celebraban mensualmente, anualmente, cada 7 años y cada 50 años. Podía ser cualquier día de la semana. Ahora, todas estas fiestas, representaban en su totalidad el sacrificio de Cristo, apuntaban al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, se acabó. Pero lo que Cristo clavó en la cruz no fue la ley, fue la sentencia. Ya les había dicho que nosotros teníamos una deuda y esa deuda requería de nosotros la muerte. La sentencia era el alma, Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora Pablo agrega: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ¿quiénes? Por nosotros. Ahora, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Pablo dice: no, Señor, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Así que no podemos argumentar que la ley de Dios fue clavada, incluyendo el sábado. Mi hermano, pero yo digo algo. Yo digo que eso es cosa de hombre, ¿cierto? Porque muy claro lo dijo Pablo, ¿cierto? Mas sin embargo no vino a abolirla, sino vino a confirmarla, ¿cierto? Yo digo que todos buscan es como a su beneficio, porque si nosotros como cristianos entendiéramos realmente que el día sábado es el día del Señor, que quiere Él que únicamente lo alabemos y le sirvamos a Él, las cosas fueran muy diferentes, ¿cierto? Porque no serían cosas de hombre, sino de Dios. ¿Qué hacían los romanos? Los romanos tomaban el chirógrafo, o sea, la constancia, la sentencia de la deuda, y una vez que se pagaba, la atravesaban con un clavo, marcando así que la deuda había sido saldada. Ahora, Pablo está hablando a un público que entendía de esto, que sabía de esto, y por lo tanto, el problema no era el sábado, el problema no era si la ley había sido abolida, porque los israelitas, los judíos, ellos sabían de la ley, ellos la cumplían. Ahora, Pablo está hablando para un grupo de personas que sí entendían lo que le estaba diciendo. Por lo tanto, Pablo toma esta analogía de clavar la deuda en la cruz, diciendo de esta manera que la deuda que teníamos nosotros, Cristo la había pagado. Así que lo que clavó Jesús en la cruz no fue la ley, fue la sentencia de la ley que había contra nosotros. Imagínense ustedes con una situación económica como la que tenemos hoy,
cada vez que uno venga a la iglesia a traer un cordero para ofrecerlo al Señor. Terrible. ¿Cómo nos alcanzaría la plática si a las malas para comer y vestir y comprar cordero? ¿Cuánto no valdría un corderito a esta altura? Eso sí estaba contra nosotros, ¿sí o no? Eso sí estaba contra nosotros. Pero el sábado no está contra nosotros, la ley de Dios no está contra nosotros. Es más, los gobiernos terrenales copian de la ley moral. ¿Cómo prohíben que matar es malo? ¿De dónde salió eso? Está en la ley de Dios. Ahora, si decimos que la ley fue clavada en la cruz, hermano, el que no lo mire mal, quiébrelo, porque no hay ley. O sea, decir que la ley de Dios está clavada en la cruz, da para eso. No, es que nosotros en este tiempo, el hombre falla es porque cambió los mandamientos, cambió la ley de Dios. Los gobiernos, lo bueno de los gobiernos es porque están basados en la ley de Dios. Pero lo malo es porque se salieron de la ley de Dios. Vamos a dar 3 interpretaciones principales a este debate. ¿Qué es el acta? El acta son, primero, la ley ceremonial. La ley ceremonial era la ley que incluía todo el servicio de rituales que se celebraban en el antiguo Israel, en el santuario, que incluían los sacrificios de animales, las fiestas que se celebraban, que también, como ya les había dicho, se llamaban sábado por la solemnidad con la que se les guardaba. Pero esto no reemplazaban el sábado semanal. O sea, eso quiere decir que lo que Cristo clavó en la cruz no fue su calendario, fue la sentencia de la ley, que era contra nosotros. Ahora, lo que Cristo clavó fue la maldición de la ley, que decía, ustedes pecaron, ustedes deben ¿qué? Ustedes deben morir. Ahora, algunos argumentan que ahora se puede comer, porque Pablo está diciendo en Colosenses que nadie juzgue en comida, bebida, en día de reposo, luna nueva. Ahora, yo les pregunto, si la muerte de Cristo fue para limpiar los animales, entonces, ¿qué pasó con nosotros? O sea, ¿qué sentido tendría que la muerte de Cristo hubiese sido para purificar los animales y entonces nosotros estaríamos muertos todavía, perdidos en nuestros pecados, ¿sí o no? Lo que Cristo vino a limpiar, a limpiar no fue los animales, vino a limpiarnos a quienes, a quitar nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos que entender que Pablo está hablando para un grupo de personas que sí entendían. En el pueblo de Israel, la carne de cerdo no existía ni mencionarla. Yo voy a la casa del hermano Néstor y yo sé que ahí no comen cerdo. Si algún pedacito de carne me brindan por ahí, o carnero o res, no sé qué, pero cerdo no me van a dar. Así que yo voy a la casa del hermano Néstor y de lo que me pongan en la mesa yo voy a comer. ¿Sí o no? Ahora, Pablo está hablando para un grupo de personas que sí entendían. En el pueblo de Israel no había, el cerdo no existía. En los judíos el cerdo no existía, casi ni lo mencionaban. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que nadie lo juzgue en comida? El problema es que como en Corinto, estaba pasando en Corinto, el tema era los alimentos que se ofrecían a los ídolos. La gente pensaba que de pronto un animal que se hubiese ofrecido a un ídolo se podía comer o no se podía comer. Ese era el dilema. Para algunos se podía comer porque era carne de toro, de vaca, de res y era un carnero y se podía comer. Para otros que eran más radicales no se podía comer porque ella había sido ofrecida a los ídolos. El problema no era comer los animales. Lo que Pablo estaba atacando, además de esto, es que dentro de las leyes judías, los judíos también tenían días de ayuno. Esos días de ayuno de los judíos caían en cualquier día de la semana. Por lo tanto, lo que Pablo está atacando aquí no es la comida literalmente de si se puede comer cerdo o no se puede comer. Lo que Pablo está hablando es relacionado con el tema de los días de ayuno que tenían los judíos, que incluían
abstenerse de alimentación durante esos días de ayuno. O sea, por lo tanto, eso apuntaba a la ley ceremonial, hacía parte de la ley ceremonial. Por lo tanto, la ley ceremonial tuvo su cumplimiento en la persona de Cristo. O sea, Jesús, lo que apuntaba a Cristo tuvo su cumplimiento en Jesús. De manera que una vez que Cristo vino y fue crucificado, ya no tenía más valor. Por lo tanto, como ya no tenía más relevancia, Pablo dice, eso ya no es necesario. Ya, el problema era que había gente que todavía tenía esas costumbres judías. Y entonces, bueno, como me pasó a mí con un hermano de la iglesia, con el tema del linario nuevo y el linario antiguo. El hermano argumentaba que eso había sido algo totalmente absurdo de la iglesia cambiar el linario, que lo único que tenían que hacer era colocar los signos que agregaron del 527 hacia arriba y que no había que modificarlo. Entonces, estaba tan acostumbrado a ese tema del linario antiguo y el hermano renegaba por eso. Entonces, ¿qué estaba pasando? Le dije, el problema es que dentro del linario antiguo habían unos signos que no tenían derecho de autor. O sea, nosotros estábamos utilizando himnos ilegalmente, eso es un delito. Entonces hubo que sacarlos de allí. Lo que se hizo en el linario nuevo fue modificar y unificar los signos por tema. Entonces, para unificarlos por tema no se podía colocar de ahí para arriba, tenían que retrocederlos todos para poder ubicarlos todos bien por tema. Entonces, así mismo están los judíos, todavía están arraigados a esas enseñanzas, a sus costumbres, por lo tanto, ellos todavía se adherían a la ley de Moisés, pero la ley de Moisés ya no tenía sentido porque Cristo ya había cumplido todo eso. ¿Qué me dice la hermana? Levanta la mano por allá. Ok. Entonces, Jesús cumple la ley. Lo que apuntaba a la ley ceremonial, Jesús lo cumple. Por lo tanto, ya no hay necesidad de seguirlo guardando. Ahora, por lo tanto, Pablo dice, como ya Jesús la cumplió, ya lo que apuntaba a Jesús ya vino, ya murió. Ahora, ya no hay necesidad de seguirlo cumpliendo. Por lo tanto, Pablo dice, nadie lo juzgue usted si come, si ayuna o no ayuna, o todavía está apegado a esas costumbres. Nadie lo juzgue porque la realidad es ¿quién? Es Cristo. De amor y clavarlo ¿dónde? En la cruz. Sería contrario que Dios tomara su carácter, que es amor, y entonces dijera, lo voy a clavar allá en la cruz, esto ya no vale más. O sea, eso sería contrario, ¿sí o no? Ahora, o sea, lo que está pasando aquí es que muchas personas alegan que ya estamos bajo el nuevo pacto. Claro, estamos bajo el nuevo pacto, pero el nuevo pacto no cambió la ley, ni tampoco la abolió. ¿Qué pasó con el nuevo pacto? En el antiguo pacto la ley estaba escrita ¿en dónde? En 2 tablas de piedra. El nuevo pacto trajo mejores garantías. Ahora, cuando los judíos iban a consultar la ley, tenían que ir ¿a dónde? Allá donde el escriba, que era el que tenía el rollo de la ley, una copia de lo que había, porque es más, ni siquiera sacaban la original que estaba escrita en las tablas de piedra, porque esa estaba guardada ¿dónde? Dentro del arca de pacto, allí estaba. Ahora, el escriba o el sacerdote tenía una copia que estaba escrita en el rollo, y entonces la leía, y ahí leía al pueblo. Ahí el pueblo iba a consultar allá. Ahora nosotros no tenemos que ir a consultar allá, porque la ley está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Qué había en el antiguo pacto que no hay en el nuevo pacto? El sacrificio. Usted le tocaba llevar un cordero, un palomino, una tórtola, un macho cabrío o una oveja para presentarla en reemplazo suyo para acercarse a Dios. Ahora nosotros tenemos mejores garantías. Nos acercamos a Dios por medio de la sangre ¿de quién? De Cristo, que hizo un sacrificio una vez por todo. Por lo tanto, lo que Pablo está atacando aquí en Colosenses cuando dice que Jesús anuló el acta. Ya les había explicado al principio que el acta eran los cherubim
que adquirimos nosotros por habernos rebelado contra Dios. Esa deuda que teníamos, la constancia, la sentencia de muerte que había contra nosotros, Jesús la clavó en la cruz. Por lo tanto, eso nos da la libertad ahora para nosotros cumplir la ley de Dios. O sea, lo otro que Pablo estaba atacando allí en Colosenses es que había muchos cristianos que estaban enseñando que había que cumplir la ley como medio de salvación. Y Pablo dice, no, nosotros ya hemos sido salvos. Nosotros no guardamos los 10 mandamientos para ser salvos. Los guardamos porque ya hemos sido salvos. Lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros nos da facultad para guardar su ley de amor. Porque la ley de Dios no está contra nosotros. Ahora, toda la ley de Moisés como sistema de salvación nos condenaba por no cumplirla. El pagaré la deuda, la ley entera nos declaraba como deudores. Nosotros debíamos. El expediente personal de tu pecado, tu historial criminal ante Dios. Ahora, el papiro de la deuda se firmaba a mano. Cada pecado era una línea más en tu contra. Terrible eso. Cada vez que tú pecabas, ahí se apuntaba eso, una línea más en tu contra. Así que eso sí estaba contra nosotros. Ahora, Pablo no dice Dios abolió su ley, porque su ley es su carácter. Dios anuló el acta acusatoria. La ley como medio de justificación quedó clavada, pero como norma de santidad sigue reflejando el carácter perfecto y de amor de Dios. Ahora, por eso Pablo en Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. Pablo da la respuesta, en ninguna manera, sino que la confirmamos. Ahora, el código penal sigue vigente, pero si alguien pagó la deuda, ya tú eres libre, ¿sí o no? Ya eres libre porque alguien pagó la deuda. La deuda se canceló, por lo tanto, tú ya eres libre. Ahora, el xerógrafo prueba de que nadie podía pagar su deuda si pudiera cumplir la ley. Ahora, la arqueología confirma que los xerógrafos romanos se cancelaban, colocando una X allí encima o clavándolo públicamente. Pablo usa esa imagen legal que todo su público entendía. Ahora, ¿qué es lo que Cristo clavó en la cruz? El texto no dice que clavó el sábado, dice clavó el acta. Clavó el acta. ¿Cuál era el acta? El xerógrafo, que era contra nosotros. No era el reposo, era la condenación. Por eso Pablo está diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Lo que Cristo clavó en la cruz fue el precio, la condenación por tu pecado, por mi pecado, el código que me condenaba a mí, que te condenaba a ti. Ahora, ¿el sábado te condena? ¿Te condena el sábado? ¿Quién ha sido condenado aquí por el sábado? El sábado es una bendición para nosotros, amén. Por lo tanto, Dios no podía clavar una bendición en la cruz. No podía clavarlo. Dios no podía clavar el sábado en la cruz porque el sábado es una bendición para nosotros. Es más, desde el mismo principio, en el libro de Génesis, el sábado Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces, algunos dicen, no, es que el sábado fue dado a los israelitas en el Sinaí. ¿De cuándo acá? El sábado ya existía. El sábado viene ¿desde dónde? Desde la creación. Dios trabajó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día. Pero al séptimo día reposó de toda la obra de la creación. Y ahí el libro de Génesis dice, y bendijo Dios al día séptimo, al día sábado, y lo declaró santo. Por lo tanto, el sábado no hace parte del Sinaí. El sábado fue recordado a los israelitas en el Sinaí, recordado porque ellos ya lo habían olvidado debido a que habían estado esclavos en Egipto y entonces allá no se les permitía descansar el sábado. Y entonces, tanto tiempo esclavos allá en Egipto se acostumbraron a vivir sin el sábado y entonces
se olvidaron del sábado. La nueva generación ya no conocía el sábado. Entonces por eso Moisés allí en el Sinaí le dice, acuérdate. ¿Por qué Moisés dice, o por qué la Biblia dice acuérdate del sábado? Cuando yo le digo a alguien que se acuerde, es porque ya hablamos algo, ya teníamos algo hablado, ¿sí o no, hermano? Teníamos algo hablado. Yo no le puedo decir a usted, acuérdese de lo que no hemos hablado, de lo que usted no sabe, usted no se va a acordar. Ahora, Dios le está diciendo al pueblo, acuérdense del sábado para santificarlo. Significa que el sábado ya existía. El sábado no fue introducido en el Sinaí, el sábado existe desde la creación, santificado por Dios. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en Colosenses no es que el sábado fue clavado en la cruz. Cristo no clavó los 10 mandamientos, clavó la misma sentencia de muerte. La ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Ahora, la ley decía que nosotros, quien no había pecado, todos, Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, todos habíamos pecado, por tanto, todos debíamos que morir. Ahora, Jesús se ofrece por nosotros y cancela la deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso ahora yo obedezco por amor, no por miedo a la deuda, porque yo ya no debo nada. Yo ya no debo nada, porque Cristo lo pagó por mí. Pero ahora en respuesta a lo que Cristo hizo por mí, yo obedezco su ley de amor. En Marcos capítulo 2, 27 dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Si vamos al libro de Génesis, Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. El sexto día de la semana, Dios crea al hombre. Pero al séptimo día, descansa. O sea, lo que sucede inmediatamente después de que Adán es creado, es que Adán descansa el sábado. O sea, algo impresionante. Dios terminaba de hacer a Adán. ¿Estaba Adán cansado? Adán no estaba cansado porque Adán terminaba de ser creado el séptimo día. Me imagino que fue en la tarde ya. Y lo primero que Adán se encuentra es ¿con qué? Con el sábado. Un momento especial para pasar con Dios. Ahora en Isaías está diciendo, si al sábado llama delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venera, no andando en tus propios caminos, sino y te deleitas en hacer la voluntad del Señor. Isaías está llamando al sábado ¿cómo? Delicia, santo de Jehová. El sábado es una delicia santa de Jehová. Ahora, por lo tanto, el sábado no puede estar contra nosotros. Por eso Pablo está diciendo, el acta que era contra nosotros, no está diciendo. Jesús, el acta, xerógrafo, documento de deuda, no un mandamiento. Escuchen bien, el xerógrafo o documento de deuda no era un mandamiento. Era la sentencia. Sí, hermano, ya. Era la sentencia que había contra nosotros. Dígame, hermano. Bueno, una pregunta. Sabemos que el sábado o Colosenses se está refiriendo pues a lo que había de venir, que era formalmente en el sacrificio de Cristo, pero nos damos cuenta de que dice que eso son que una fiesta, ¿cierto? Que eso se hacía en una fiesta. Ahora, ¿en qué tipo de fiesta se hacía estos ritos donde el Pablo dice que no nadie critique en asuntos de comida, bebida? Porque yo me imagino que en el criticar de cada asunto, o sea, en las comidas, bebidas, en días de fiestas, lunas nuevas o sábado, eran en fiestas diferentes o se abarcaba en una fiesta, pero ¿qué tipo de fiestas eran estas y cuál fiestas? Sabemos que una que yo tengo clara que es la Pascua, ¿cierto? No sé qué otra fiesta es porque no solamente habla de una fiesta, dice en días de fiestas. Entonces, ¿en qué fiestas se hacían estas cosas? También para entender al público de dónde surgía y por qué se hacía. Pablo relata de que esto es sombra de lo que había de venir. ¿Sí me entendió lo que le quise decir? En Levíticos capítulo 23, habían 7 sábados, aparte del sábado de Jehová. O sea,
el séptimo día de la semana. Eso, Levítico 23, ahí están todas esas fiestas anuales. Y aparecen los 7 sábados anuales. Eran parte de la fiesta judía. Esos sí eran sombras. ¿Por qué eran sombras? Porque apuntaban ¿a quién? Apuntaban a Cristo. La Pascua les recordaba a los israelitas que Dios los había librado ¿de qué? De Egipto. Los había sacado con manos poderosas. Estaba la fiesta de las cabañas. Estaba la fiesta de las primicias. Estaba la fiesta, y también estaba la fiesta de la paz, no, la fiesta del Yom Kippur, y estaba también el año de jubileo. Además del año de jubileo, también cada 7 años había un año sabático. Un año sabático. Ese año sabático era para quien trabajaba el campo cada 7 años. Tenía la finquita, trabajaba 7 años. Pero al 7º año de estar trabajando, la tierra debía descansar un año sabático. Usted no le iba a sembrar nada a la tierra. Y lo que la tierra produjera, usted no podía irlo a recoger. Había que dejarlo para los pobres, para los extranjeros. Además, también cada 50 años había otro sábado. Ese era el año de jubileo, el año de la libertad. Durante ese año, las deudas todas quedaban canceladas. Si usted vendía una propiedad y faltaba un año para el año 50, la casa, la propiedad era muy barata. No tenía mucho precio. ¿Y saben por qué no era tan costosa? Porque solo faltaba un año. Y al año de usted haber comprado, si usted compraba en el año 48, faltaba poquito tiempo, al año 50, usted debía devolver la propiedad a su antiguo dueño. Si usted debía una deuda y no la había logrado cobrar, si alguien le debía a usted una deuda y no la había logrado pagar antes del año 50, se perdió. Ese año quedaba todo, nadie quedaba debiendo nada, todo cuentas cerradas y con nuevo comienzo. Todo eso era sombra. Ahora, Pablo está diciendo que esas sombras sí desaparecieron. ¿Por qué desaparecen? Porque las sombras apuntaban ¿a quién? A Cristo. Esa fiesta, esa ley ceremonial, ese libro de la ley. Por eso me gusta la definición que hace el mismo Moisés y el mismo Dios al separar la ley, el decálogo, la ley moral, de la ley de Moisés. Les había dicho al principio que la ley de Moisés estaba escrita en un libro, mientras que los 10 mandamientos, el decálogo, la ley de Dios, la ley moral, en la cual el sábado ocupa el centro de ella, estaba escrita en 2 tablas de piedra y estaba guardado dentro del arca del pacto de Jehová. Y es más, el libro de Apocalipsis contiene una escena maravillosa que a mí me llama la atención. Juan es trasladado al santuario celestial en visión y Juan ve que el templo se abre y el arca de pacto se dejó ver. Y si el arca de pacto se dejó ver en el santuario celestial, significa que allí dentro estaba ¿qué? Estaba la ley de Dios. Por lo tanto, lo que fue clavado en la cruz no fue la ley, porque la ley sigue siendo ¿qué? El carácter de Dios. Lo que Cristo sí clavó fue la sentencia que había contra nosotros. Ahora, algunos citan el libro de Gálatas. Citan a Gálatas para decir, Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses y las estaciones del año. O sea, Pablo reprende guardar días para justificarse. Isaías 58 dice, si al sábado hay que llamarlo delicia, ¿desde cuándo deleitarse en Jehová es un problema?
¿Desde cuándo deleitarse en Dios es esclavitud? El problema no es el día, es el motivo. Ahora, si el sábado fue clavado, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 24:20? Ahora, para que vuestra huida no sea en día de reposo, ni tampoco en invierno. Ahora, eso lo dijo profetizando ya el año 70 después de Cristo. O sea, cuando Jesús dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, está profetizando porque no está hablando para un tiempo presente. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre después del año 70, ya Cristo había muerto, después de la cruz. Ahora, 40 años después de la cruz. Ahora, ¿de qué importaba, para qué servía esto si ya el sábado había sido abolido? No tendría sentido. Hermano, en el espíritu de profecía de los Hechos de los Apóstoles, en la página 19, en el capítulo 19, página 156, hay un relato donde dice que la ley ceremonial, ¿ok?, dada por Dios mediante Moisés, consistía en una prescripción relativa a los sacrificios, los ritos, las purificaciones y las fiestas. Era una ley de sombra que señalaba hacia el futuro, hacia el sacrificio de Cristo. Esa ley antitipo cumplió con todos los tipos y símbolos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo argumenta que los creyentes gentiles no debían ser obligados a observar esta ordenanza de comidas, bebidas o días de fiesta, las cuales eran solo una sombra de lo que había de venir. O sea que en realidad lo que Pablo está argumentando de que no se podía obligar a la gente, porque había no sé si eran judíos que todavía estaban como... O sea, querían judaizar. Exactamente. Querían judaizar, querían implantar eso en los demás. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, bueno, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero ya no es obligatorio, porque eso era una sombra, era un antitipo, y ya se cumplió en la cruz. Eso sí fue clavado en la cruz. Ahora, ¿qué eran las lunas nuevas? Que Pablo menciona que nadie juzgue en comida, bebida, luna nueva. Era la cabeza de cada mes cuando aparecía, o el primer día de cada mes, cuando aparecía la luna nueva, los judíos celebraban una fiesta. Hermano, disculpe, qué pena que yo pregunté mucho. Otra cosa es que la gente también se enfoca mucho en las cuestiones de comidas y bebidas. Ahora, el ataque principal de ellos, en pocas palabras, que nosotros podemos comer lo que quiera según lo que ellos entienden de lo que la Biblia dice, según lo que ellos dicen y que entienden de lo que la Biblia dice. O sea, que usted no puede juzgar, porque es que el Señor lo dijo en la Biblia, en Colosenses 2:16, que nadie juzgue en comidas, en bebidas, ¿me entiende? Y estos son uno también de los puntos, estas tres cosas que nosotros cuidamos en el sentido, pues, en nuestros principios. Ellos los toman como que si nosotros fuéramos unos mentirosos, unos farsantes en el estudio, porque Dios lo relata de esa manera, de que sí se puede según ellos. Entonces, por eso es importante estas lecciones que se está aprendiendo aquí, porque en realidad se da uno cuenta de que cuál es el fin y el propósito de Dios sobre el fundamento de lo que está escrito en las Escrituras. Entonces me parece muy interesante, hermano, y bueno, me parece muy chévere este estudio. Bien, mi hermano. Entonces, vamos a mirar qué se hacía ese día. La luna nueva era el primer día de cada mes lunar. ¿Qué se hacía? Se ofrecía un cordero, 7 carneros. Y esto era además del sacrificio diario. Recordemos que el continuo no cesaba, el continuo sacrificio no cesaba. Pero cada mes, cada primer día de cada mes, se hacía esta fiesta, celebraba la fiesta de la luna nueva.
se tocaba la trompeta. La trompeta anunciaba la llegada del nuevo mes. Igual que un sábado no se podía trabajar, pero tampoco quitaba o reemplazaba el séptimo día de la semana. Ahora, ¿por qué Pablo lo mete en Colosenses 2:16? Nadie juzgue en comida o bebida o en día de fiestas o lunas nuevas o sábado. Pablo está listando 3 niveles de calendario judío. Primero, anual, día de fiesta, Pascua, Pentecostés, trompeta y expiación, tabernáculo. Mensual, nueva luna. Semanal, sábado. Aquí sí se hace referencia, a los sábados ceremoniales que caían en esos días, en esa fiesta. Sin importar que fuera un domingo, un martes, un miércoles, pero el día que cayera era un sábado dedicado ¿a quién? A Jehová. Y los judíos no hacían ningún trabajo. Es más, lo guardaban más que nosotros hoy el sábado, porque para ellos era un sábado. Pero además estaban los sábados de Jehová, el séptimo día de la semana. O sea, estos sábados, estas fiestas, no anulaban el sábado de Jehová. Sin importar que cayeran viernes, martes, miércoles, cualquier día, pero no reemplazaban el sábado. O sea, quiere decir que si ayer era la luna nueva, ayer viernes, caía la luna nueva, era sábado, pero hoy también era ¿qué? Era sábado porque hoy es el sábado semanal. Ahora, el ciclo semanal no fue interrumpido por la cruz de Cristo. El ciclo semanal no fue interrumpido por la cruz de Cristo. Lo que Jesús clavó en la cruz fue las sombras. Las sombras, ¿cuáles eran las sombras? Los sábados ceremoniales, tal como la Pascua, la luna nueva, todas estas fiestas solemnes que encontramos en Levíticos, capítulo 23, que apuntaban al sacrificio de Cristo, estas sí fueron clavadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahí Pablo llama, porque el problema de Pablo es que, como lo estaba diciendo el hermano, había quienes, ya le doy la palabra hermano, había quienes querían o seguían adheridos a esas prácticas judías y por lo tanto querían implantarlas en otros. Por lo tanto, Pablo ataca eso. Ya no es necesario porque ya se cumplió en quién, se cumplió en Cristo. 14:14. Romanos, vamos para allá. Y yo sé y confío en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no anda conforme al amor, no haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es, y ya les había explicado hace rato, el problema no era los animales, el cerdo o los animales impuros. El problema era si los animales habían sido sacrificados a los ídolos. Ese era el problema. Porque para el judío el cerdo era lo peor que existía. El judío tenía claro que el cerdo eso no hacía parte del menú. Ahora, por eso Pablo se atreve a decir, hermano, usted coma de todo lo que venden en la carnicería, compre sin preguntar. ¿Por qué Pablo se atreve a decir eso? Porque en una carnicería hebrea, ahí no entraba cerdo por ningún lado. Ahí no entraba cerdo. Nada que fuera impuro entraba a una carnicería. Por lo tanto, Pablo dice, hermano, ahora, los animales que se utilizaban para los sacrificios no eran cerdos. El único que se atrevió a ofrecer un cerdo como sacrificio fue Antíoco Epifanés, que sí profanó el templo del Señor. Tan atrevido fue que entró al templo del Señor y allá sacrificó un cerdo. El único. Pero los animales que se ofrecían en los rituales paganos a los ídolos
eran animales limpios. Ahora, lo que Pablo está diciendo, y es que algunos hermanos decían que por ese animal haber sido sacrificado, haber sido ofrecido, y es que miren, el problema es que la carne, esos animales que eran ofrecidos a los ídolos, ¿dónde iba a parar? A la carnicería, allá iba a parar esa carne. Entonces el problema era que los hermanos radicales sostenían que esa carne, esos animales, no se podía comer porque habían sido sacrificados a los ídolos. Pablo tocó esta semana, en el estudio de esta semana tocamos parte de eso. Ahora, esa estructura de yeso, de madera, de barro, eso no hace ni santifica ni hace nada. Ahora, lo que Pablo está atacando aquí tanto en Romanos como en Colosenses y en cualquier otra parte de la Biblia, lo que Pablo está diciendo es, bueno, yo qué sé, yo que tengo claro que si esa agua, ese vaso de agua, esa bolsa de agua se la ofrecieron a un ídolo allá, ese ídolo ni la santificó, ni la purificó, ni la ensució, yo me la tomo. Pero resulta que allá está el hermano que, ay, esa agua la ofrecieron a un ídolo, esa agua no se puede tomar. Y el hermano es más débil que yo, entonces, al yo tomarme esa agua en presencia del hermano, voy a causarle ¿qué? Problema. Entonces Pablo está diciendo, si tú ves que lo que estás comiendo es causa de perdición para tu hermano, no lo comas. No lo comas. Eso lo estudiamos esta semana en la lección de la escuela sabática. Por eso Pablo está hablando para un público que lo entendía. Por eso al interpretar la Biblia es importante saber el momento y para quiénes se dijo. Para quiénes se dijo. ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Pablo hablaba a un público que sí lo entendía porque los animales impuros no hacían parte del menú. Ellos estaban descartados. Las carnes, las comidas que se comían eran alimentos limpios. Pero el problema es que en muchas ocasiones, ya como les había explicado ahorita, esa carne había sido, esos animales eran ofrecidos a los ídolos y esa carne iba a parar allá a las carnicerías. Entonces, Pablo se atreve a decirle al público, hermano, coma su comida y dele gracias a Dios, con acción de gracias ya. Porque es que el problema, les explico, el problema con los animales, la muerte de Cristo no fue para limpiar ningún animal, Dios lo declaró impuro e impuros son. Los que Dios declaró limpios, limpios son. Ahora, ¿qué limpia la muerte de Cristo? La muerte de Cristo no limpia a los animales. Porque si la muerte de Cristo hubiera limpiado a los animales, ¿nosotros qué? Seguiríamos perdidos en nuestros pecados. Bien, entonces, vamos a cerrar. Entonces, en conclusión, lo que Pablo está atacando no es la ley moral, es la sentencia que había contra nosotros. Esa sí fue clavada en la cruz. No el sábado, porque Pablo nunca dice en Colosenses que clavó el sábado, dice la sentencia, el acta, el cheirógrafo, la constancia de la deuda que teníamos. Esa sí la pagó, la clavó Cristo en la cruz. Y ahora, como Cristo pagó esa deuda, como Cristo anuló toda esa sombra, ahora nadie puede juzgarte en lo que tú comes o lo que bebes. ¿Por qué Pablo está diciendo así? Porque Pablo está hablando para un público que entendía que los animales que Dios había declarado impuros eran impuros. Entonces, hermanos, en conclusión, lo que Cristo clavó fue la sentencia de muerte contra nosotros y por lo tanto ahora vivimos en libertad y esa libertad nos da la capacidad para cumplir la ley de Dios. La ley no fue clavada, fue clavado el acta, la sentencia de muerte que había contra nosotros y ahora nosotros obedecemos porque hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús.